Hola, saludos a todos los que nos están viendo. Qué privilegio podernos reunir con un grupo de pastores muy especiales, muy representativos de la ciudad de Bogotá. Todos tenemos iglesia aquí en Bogotá y vamos a tener un segmento donde queremos hablar acerca de lo que está ocurriendo en Bogotá y desde luego en Colombia. Así es de que le pido su total atención. Y están con nosotros el pastor Jorge Rey, quien es de la iglesia Filadelfia en el sector de Marruecos. Está el pastor Guillermo Cifuentes, quien es el pastor de la iglesia Palabra y Vida. Está el pastor Henry Figueroa, quien es el pastor de Livingstone. Está el pastor Freddy Obando Pinilla, quien es el pastor de CAF Liberando Naciones. Así es de que, como usted ve, hay un buen grupo de pastores representantes. Muy bien, pastores y amigos. Así es de que con esta presentación pues queremos entrar a tocar un tema que creo que es muy oportuno, que es muy actual y que a su vez ha sido el motivo precisamente de la iglesia. Alguien me preguntó: pastor, ¿y usted por qué desde su iglesia no invita a su comunidad a salir a marchar y a protestar? Y pues yo le dije, definitivamente, pues creo que esa no es mi responsabilidad, estar invitando a la gente que salgan a las calles, pero sí les estoy invitando a algo más de lo que el Señor nos está llamando. Y quiero decirles a qué estoy invitando a la gente a que hagamos en estos días precisamente que estamos viviendo de marchas, de protestas, de incendios, de abuso en cierta manera de la autoridad y también deterioro de nuestros establecimientos y desde luego una serie de situaciones que se han visto envueltas, vandalismos y cantidad de cosas. Y la Biblia definitivamente nos manda a hacer algunas cosas importantes. El libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, dice de la siguiente manera a partir del versículo 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Y luego el versículo siguiente dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Entonces, con estos versículos yo les digo lo que como iglesia debemos hacer es definitivamente levantar nuestros ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, no solamente por uno. La iglesia no puede estar sesgada. En este momento la iglesia no puede decir: nosotros estamos con los protestantes o los que protestan, con los que salen a la calle y no estamos de acuerdo con el presidente Duque. O no podemos decir: estamos de acuerdo con el presidente Duque, pero no queremos a la gente que protesta y sale a las calles. La iglesia no nos manda a ser sesgados. Por esa razón yo le dije: necesitamos es levantar una oración para que el pueblo de Colombia y de Bogotá podamos vivir quieta y reposadamente. Muy bien, para todos, pues siempre decimos el que está más cerca, y en este momento pues está más cerca Jorge, y quiero que cada uno por favor nos hablen cómo ven ustedes la perspectiva de estos momentos en Bogotá y Colombia. Bueno, definitivamente nosotros hemos marchado en esta ciudad y en otras ciudades han marchado, pero muy diferente a lo que es la protesta en la que están en este momento. Hemos marchado para orar, hemos marchado para pedir al Señor que la ciudad sea bendecida. Y si bien es cierto, tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso muy fuerte con nuestra nación. Como dice la palabra en Timoteo, necesitamos orar por nuestro presidente, necesitamos orar por nuestros gobernantes, necesitamos orar por nuestros alcaldes,
Porque no podemos en este momento estar pensando en si nos cae bien, si no nos cae bien, si está gobernando bien, si no está gobernando bien, porque la palabra nos está diciendo que oremos por ellos. Esa debe de ser realmente nuestra marcha, marchar de rodillas en la presencia del Señor, clamando a Dios y pidiendo al Señor, Señor, dale sabiduría para que ellos puedan gobernar y entonces la nación pueda estar quieta, reposada, pueda estar tranquila. En este momento estamos viviendo muchas protestas, pero algunos han marchado y lo han hecho de una manera decente, de una manera donde están diciéndole al gobierno, hay que cambiar cosas. Pero los que están saliendo en la noche están saliendo a vandalizar, a destruir. ¿Y qué están haciendo? Están haciéndole daño a los mismos ciudadanos, al mismo pueblo, y esto entonces no se está cumpliendo con el propósito verdadero de lo que se está haciendo. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia, y nuestra responsabilidad es orar a Dios, es clamar a Dios, no es salir a estar en contra de nadie, es orar, porque si salimos a los medios nosotros a hablar mal de los gobernantes, estamos haciendo todo lo contrario a lo que la palabra nos está invitando a hacer, y es invitar a la iglesia, invitarlos a orar, invitarlos a estar en clamor, invitarlos a estar en ayuno. Hoy más que nunca debemos de, como dice la palabra en Crónicas, el pueblo tiene que estar humillado ante la presencia del Señor, pidiéndole al Señor que sea dándole mucha sabiduría a los que gobiernan, que no es fácil gobernar, es más fácil criticarlos, es más fácil juzgarlos que gobernar. Entonces necesitamos que Dios les dé sabiduría a todos ellos, a los ministros, al ministro de la salud, Señor, que le dé mucha sabiduría para poder tomar las decisiones que se necesitan en este momento. Gracias, Pastor Osvaldo. Cordial saludo a los que nos escuchan en este momento, a los pastores presentes. Sí, la gran pregunta, ¿por qué la iglesia no marcha o por qué la iglesia no apoya las marchas? Realmente la iglesia, como representante del evangelio en el mundo, es respetuosa de la autoridad, pero también es respetuosa del pensamiento de los que salen a marchar. Y la palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son fuertes en Dios. La iglesia, más que apoyar una marcha, más que apoyar una protesta o más que defender un grupo determinado de la sociedad, está llamada por Dios a ser ese ente que participa en el ambiente espiritual, derribando fortalezas espirituales, derribando todo aquello que se está tejiendo sobre nuestra nación y que definitivamente está trayendo daño. Por supuesto que nos duelen las muertes de los manifestantes, por supuesto que nos duelen también las muertes de los representantes de la fuerza pública, pero nuestro deber no es la protesta. Nuestro deber como iglesia es ir en oración, de rodillas delante de Dios, clamando, pidiendo por este pueblo para que la paz y la concordia lleguen a nosotros. Segundo de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se volvieren de sus malos caminos y oraren, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Definitivamente Colombia necesita el perdón de Dios, necesita ser sanada por el poder de la sangre de Jesucristo. Y nuestra función como iglesia, o nuestra forma de apoyar para que Colombia vaya adelante cada día, es de rodillas delante de Dios, clamando, no solo por nuestro pecado, sino por el pecado de la nación. ¿Para qué? Para que Dios vuelva sus oídos hacia Colombia y definitivamente su paz, su gozo y su amor desciendan sobre esta tierra colombiana, y que de esa forma nosotros podamos ser promotores de cambio en este precioso país. Bueno, un saludo para todos los panelistas, para el pastor Osvaldo, gracias por la invitación. Yo creo en el principio de causa-efecto, y el principio de causa-efecto nos está diciendo a nosotros que todo lo que está pasando en el país tiene una causa, tiene una base. Algo pasa en nuestro país. Colombia nos está gritando en este momento a grito entero, el pueblo está gritando transformación y cambio.
Y en eso la iglesia tiene que participar. Tenemos el componente espiritual que acabamos de oír de nuestros pastores, pero yo creo que nuestra intencionalidad tiene que ir más allá solamente de la parte de la oración y la parte bíblica. Yo me crié en una iglesia. Quiere decir con esto, no que vamos a salir a marchar, quiere decir que nuestros programas tienen que ir al ámbito social. Quiere decir que nuestros programas tienen que ir al ámbito educativo. ¿Por qué no? Colegios cristianos. Formar más colegios cristianos, universidades cristianas, la parte social y educativa, ser agentes transformadores donde Dios nos ha puesto. Y yo creo que ahí nos ha faltado, porque a veces como que quedamos desconectados un poco del pueblo, pero por eso nosotros no participamos de protesta, pero si el pueblo está gritando un cambio y una transformación, tenemos que entrar a participar de alguna manera. La Biblia habla en Romanos capítulo 13, quiero leer esto: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, nueva traducción viviente, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios, dice la Biblia. Por lo tanto, cualquiera que se rebela contra autoridad, se rebela contra Dios. Entonces quiero cerrar diciendo que hay un fondo, y yo puedo hablar de la base educativa de los últimos 20 años del país, para dejar este pensamiento en la mesa y en los panelistas. Hay una generación que recibió un mensaje hace 20 años a través de instituciones diferentes, Pastor Osvaldo, con principios no cristianos, con principios diferentes, que hace que la generación de hoy salga pensando ellos en su adoctrinamiento, porque aquí hay una agenda de adoctrinamiento de 20 años en la parte educativa, donde nuestros jóvenes han recibido un mensaje contrario que los lleva a ellos a tomar piedras pensando que están bien, que los lleva a ellos a vandalizar pensando que está bien. Por eso yo hablo de entrar en esa reforma desde el fundamento, desde la base, a trabajar en la parte educativa para levantar una generación y tratar de ayudar ahora. Ahora, ¿cómo podemos protestar? ¿Cómo podemos hacer gente de cambio? Pues no participando de vandalismo, sino siendo pacificadores, gente de paz. Me aporto. Muy bien, Pastor Obando. Pastor, gracias por esta oportunidad. De verdad que el pueblo la necesita, Colombia lo necesita. Hay algo que usted dijo: ¿por qué la iglesia no marcha? Porque nuestro ejemplo a seguir es Jesús. Y Jesús, me imagino en este tiempo, ¿qué haría? Y un día dice que salió y vio las multitudes desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Y la Biblia dice que él sintió compasión por ellas. ¿Y a qué nos invita Jesús en este tiempo? Igual, a tener compasión. Mire que nosotros nos marchamos porque no se puede hablar mal de ninguno, ni de los que están marchando, ni del gobierno. Porque es que esto no lo cambia si le dan a usted la plata regalada, no lo cambia. Esto lo cambia Jesús cuando se mete a su corazón, o cuando Jesús viene a su familia y lo hace pensar diferente. Y hay una parte aquí en Salmo 2, dice: ¿por qué están enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Porque todo el mundo marcha por derechos, y es que nosotros queremos esto. Pero la verdad es que nosotros estamos en un país donde apenas se está viendo el desarrollo, y hay muchas cosas que no pueden o exigirlas tanto, porque no hay. Yo fui candidato de pronto a muchas cosas y observo que el país necesita antes gente que tenga el pensamiento de progresar, el pensamiento de ayudar y no de destruir lo que ya está construido. Entonces creo que la iglesia en este tiempo, ¿cuál es su papel? Aconsejar, direccionar y orar para que las cosas salgan bien. Muy bien, y es así, la reforma tributaria tiene sus cosas realmente muy regulares, pero sin embargo las personas continúan con esto. ¿Qué pasó? Ya la reforma pues no va a pasar, el ministro se fue, mas sin embargo la gente sigue protestando. ¿Será que hay una necesidad de algo? Yo he podido mirar que pues en estos tiempos la gente, y los jóvenes especialmente, porque los que han salido a protestar más es la gente joven, y ellos protestan pues en cierta manera por un cambio que les ha tocado vivir a sus padres, porque sus padres son los que pagan la universidad, sus padres son los que pagan la alimentación, sus padres son los que hacen todo para que ellos puedan ser, como hemos dicho, bien educados, para que ellos tengan buena salud.
etcétera. Y ante esto, pues hay un panorama que nos preguntamos, ¿Colombia está siendo afectada por esto? No hay una buena educación, no hay una buena salud, por lo cual salimos a las calles a protestar por esto. En estos días oía un testimonio de una mamá totalmente preocupada y decía, ¿cómo les parece que mi hijo se despidió de mí en la mañana y se fue a protestar? Y a las 6 de la tarde me estaban llamando, señora, le entregamos a su hijo muerto. ¿Cómo podemos entrar a mirar que las cosas se pueden solucionar? Y definitivamente yo creo que aquí se requiere mucho de la parte del diálogo. En este momento pues es un papel muy importante que el gobierno, yo diría que dialogue no tanto con los que están protestando, sino posiblemente con los que están en un momento dado detrás también de todo esto. Ahora, nuestra posición como creyentes, sí, definitivamente es lo que Pablo dice a Timoteo, a su discípulo, exhorto. Esa palabra exhorto, y dice exhorto ante todo. En otras palabras, por encima de cualquier cosa, les llamo la atención a que ustedes hagan oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y ahí viene la palabra todos los hombres. Para los que nos están viendo en este momento, queremos dejar pues la parte clara de lo que somos nosotros como cristianos e indiscutiblemente de los pastores que estamos acá. Quizás hay otros pastores que tienen otro pensamiento, ¿cierto? Y pues es válido, pero los que estamos acá creemos que hay una responsabilidad fuerte y es la de orar por todos los hombres. Y luego el versículo dice, por todos los reyes, por todos los que están en eminencia. Entonces, ese versículo nos coloca que debemos orar por todos los hombres. Yo le compartía a algunos amigos que ya en este momento pues empezar a decir esos son los malos, estos son los buenos, conforme a la palabra de Dios, pues no ajusta. Y lo que he dicho, pues si vemos gente que está haciendo cosas de vandalismo en la televisión, porque es que la televisión se nos convierte también en un medio visionario, donde nos ponen a ver en cierta manera quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Entonces en ese momento yo le he dicho a algunas personas que lo que debemos hacer es extender nuestras manos hacia la televisión y pedirle al Señor que guarde y que esas personas puedan, como dice el versículo, venir al conocimiento del Señor. Y luego miro al presidente Duque, miro a todos los ministros que están aquí y yo me pregunto, ¿serán ellos los malos? ¿O será que ellos necesitan también de nuestra oración y de nuestro cubrimiento? ¿Qué podríamos hacer cada uno de nosotros desde nuestra iglesia para invadir con ese pensamiento de paz? ¿Qué creen que debemos hacer? Definitivamente nosotros necesitamos pedir a Dios esa revelación de lo que se está moviendo, de lo que está sucediendo, para poder tener claridad cómo debemos orar, porque la palabra dice no sabemos orar, pero el Espíritu Santo nos guía en la oración. Y debemos orar precisamente porque hay un problema, y es ese deseo de figuración de las personas, ese deseo de protagonismo, y entonces todo lo que hace el gobierno es malo, nada es bueno, y queremos nosotros ser los que van a solucionar el problema, y entonces vamos a figurar como los mesías. En este momento, en esta nación, vamos a ver que se levantan mesías, que van a decir que son los que van a solucionar el problema que está viviendo nuestro país. Pero ahí es cuando nosotros debemos de tener claro cuál es nuestra oración. Y nuestra oración tiene que ser que el Señor siga dando sabiduría a los que están gobernando. Luego vendrán otros y tenemos que seguir pidiendo al Señor, dale sabiduría para que lo que hagan, lo hagan, como dijo en alguna ocasión un varón de Dios, que tengan motivos puros, porque definitivamente el problema mayor de nuestra nación es la corrupción.
Y necesitamos que se solucione ese gravísimo problema, que Dios saque a luz todo eso que está escondido, pero que sean verdaderamente penas que hagan que la gente reaccione. Porque si no hay una condena, acabamos de leer en los periódicos, un hombre que se cogió 35 mil millones de pesos, condenado a 3 años de cárcel. La corrupción entonces va a seguir campeando, y entonces no es el problema del gobierno como administradores, es el problema de la administración de la justicia que se debe mejorar. Muy bien, aquí hay un punto clave para todos nosotros, porque realmente las protestas que se hacen es para cambiar el entorno social. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí viene la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Cambiar el entorno social o que el ser humano, la persona como tal, cambie su manera de ser? ¿Qué piensan? Definitivamente, Pastor Osvaldo, la protesta se da porque hay inconformidad, y la inconformidad se da porque las cosas no están funcionando bien. Esto justifica la protesta. El asunto es cómo se maneja. La paz y la concordia en un país no nacen de una mesa de diálogo. La paz y la concordia nacen en el corazón de aquel que quiere llegar a la paz. ¿Y quién es el único que trae la paz y la concordia a nuestro corazón? Definitivamente es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él entra a nuestro corazón, cuando Él es el dueño de nuestro pensamiento, de nuestra vida, todo en nosotros cambia. Y eso hará que a partir de nosotros surja ese cambio nacional. Es decir, que la iglesia debe operar como un generador de cambio social. Si la iglesia definitivamente no es generador de cambio social, no está haciendo el papel que le corresponde. Pero aquí, ¿cómo podemos como iglesia ser generadores de cambio social? Cuando nosotros mismos cambiamos nuestro lenguaje, cuando no usamos el lenguaje del mundo, porque el mundo trae desorden, trae odio. Uno escucha en las redes sociales, en la televisión, escucha a la gente hablar con odio. Y muchas veces como iglesia nos sesgamos en alguna cuestión de esas. Definitivamente la iglesia debe empezar por cambiar el lenguaje, por cambiar la actitud frente a una sociedad que está pidiendo a gritos un cambio. Pero todos aquí en esta sala sabemos que ese cambio no se dará por cuestiones políticas, que ese cambio no se dará porque salga un hombre a decir yo voy a promover el cambio. El Señor Jesucristo mismo lo dijo en su palabra: yo soy la luz verdadera. Yo soy el que puede colmar la necesidad de cada uno, el que puede cambiar la vida de cada uno. La invitación como iglesia debe ser siempre: busca a Jesucristo, busca el perdón y busca el cambio en tu vida a través de lo que Jesucristo puede hacer en ella. Ok, hay un principio que nosotros compartimos mucho como iglesia, que es: el reino trabaja de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Eso daría un planteamiento: los ambientes determinan el fruto o el fruto del ambiente, para reflexionar. Pero cuando hablamos que el reino trabaja de adentro hacia afuera, empieza con mi familia, empieza con mi vida, que va siendo un agente transformador alrededor de nosotros. Ahora, ¿cuál sería el mensaje como iglesia? Nosotros practicamos, yo mentoreo empresarios o doy discipulados a empresarios. Yo les digo: sé correcto con tu contabilidad, empieza por ahí. Si somos gente de cambio, sé correcto con tus finanzas, sé transparente con tus negocios. Ahí estamos sacando la corrupción desde ámbitos más pequeños. ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos? Le enseñamos: sé honesto en lo que estás haciendo. Pero también gente de transformadora de cambio, cuando hablamos del reino de adentro hacia afuera, es que la iglesia tiene que tomar un liderazgo en diferentes esferas. Entonces hablamos de 7 ámbitos de gobierno, 7 montes, que me gustaría nombrarlos. Que formemos una generación que afecte educación, economía, gobierno, familia, finanzas, artes, y que empoderemos gente que llegue allá para que sea agente de transformación. Voy a dar un ejemplo muy práctico. En nuestra iglesia hay varios médicos.
Y yo le he dicho al médico de mi iglesia, ¿tú le has compartido a alguien de Cristo en la clínica? No, nunca a nadie. ¿Por qué no? A veces como que me da pena. Y un médico me dijo esto en estos días de la iglesia, me dijo, pastor, yo concluí que la mayoría de gente que llega a mi consultorio no está enferma médicamente, tiene algo por dentro. Entonces yo le dije, bueno, entonces compártele cuando puedas en tu espacio de que si no necesita medicamento, necesita algo diferente. Mucha gente llega enferma emocionalmente o dañada en muchas áreas. Entonces si yo a ese médico le digo, en tu profesión o en el área que tú estás, puedes ayudar a hacer cambios y llevo a mi iglesia, a mi congregación y al liderazgo a afectar, porque como pastores no vamos a llegar a todo lado, pero si empoderamos un liderazgo desde nuestra iglesia hacia afuera, con una mentalidad de cambio, lo vamos a lograr. Así es. Hay algo que me impacta mucho y es que desde mucho tiempo atrás ha existido el inconformismo, no solamente ahora. Cuando Jesús vino a la tierra había un caos social, caos político, caos religioso, caos económico, caos familiar. Y Jesús lo que les dijo a ellos fue, si quieren ver transformaciones, vengan a mí. Y esa palabra, venid a mí, es que yo quiero direccionar sus vidas diferentes y quiero cambiar las ideas que hay en ustedes. Y me voy a este pasaje que cuando Jesús le llevan a la mujer que fue sorprendida en acto mismo de adulterio, lo que Jesús le dice es, cualquiera de ustedes que se sienta sin pecado, pues que arroje la primera piedra. En este aspecto todos estamos involucrados en muchas cosas en el país, porque somos colombianos. Pero ¿qué queremos? Queremos mejores personas. Eso lo puede hacer la educación. Hay que transformar la educación en Colombia. Que no se vayan los profesores por un lado y estos por otro, sino pensar en una educación que transforme el pensamiento. Eso le hicieron al presidente de Suiza. ¿Cómo hizo usted para elevar su nación a un mejor lugar? Dijo, todos estudiar. Si el pobre estudia o el rico estudia en una universidad de alto nivel, pues el pobre también lo puede hacer. Que no simplemente existan que los que pueden estudiar en una universidad alta son los que tengan dinero, sino todo aquel que anhele y desee estar en ese lugar. Entonces lo que debemos de hacer es lo que haría Jesús, simplemente aconsejar, direccionar y quitar los odios de los corazones. Porque hoy en día lo que está dañando a Colombia en este instante son los odios. Niños resentidos, jóvenes mal informados, y eso ¿cómo lo reflejan? Destruyendo almacenes, destruyendo negocios, saqueando, y eso duele, nos duele, de verdad que nos duele. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Irlos a confrontar? No, orar para que el Señor nos permita levantar una sociedad o una generación con un corazón dado al respeto, porque los principios se han perdido. Y muchos ya no se puede hablar en los colegios del Señor. Es más, y con esto quiero terminar, dice, rompamos las cadenas, gritan, y librémonos de ser esclavos de Dios. Mucha gente dice, no queremos nada con Dios. Y les quiero decir algo, colombianos, donde no está Dios, hay ausencia de paz, ausencia de gozo, ausencia de amor, ausencia de respeto y de los principios. Pero donde está Dios, hay paz, hay gozo, hay entendimiento entre los mismos. Sí, definitivamente, pues el mensaje cristiano pues es diferente a todos los demás. Quizás el mensaje cristiano es diferente al de la izquierda, es diferente al de la derecha y hoy diferente también a los del centro. Sí, el cristianismo tiene un derrotero que es completamente distinto. Hemos hablado que ya para nosotros como pastores y como creyentes, realmente nuestro modelo es Jesús. Ese es nuestro modelo. Para nosotros el modelo pues no es digamos la izquierda ni la derecha, el modelo es Jesús. Recordemos que en los tiempos de Jesús que vivíamos, como tú lo has dicho, Obando, era una situación bien complicada. Estaban los celotes, ¿no? Que los celotes era una especie de ¿qué? De la guerrilla de la época. De la guerrilla de la época, revolucionarios. Pero estaban también los judíos, que los judíos estaban en una posición pues muy diferente, y estaba el Imperio Romano que estaba amenazando en cierta manera a todos con su bota militar. Aquí se hace lo que ustedes digan. Y los celotes pues estaban prácticamente peleando contra los judíos y contra los romanos, y de un momento a otro pues irrumpe en las calles el Hijo de Dios, el hijo del carpintero, el hijo de José y María. ¿Sí? Irrumpe ahí con un mensaje
realmente diferente. ¿Y cuál es el mensaje? Amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. En ese punto es cuando uno dice, bueno, ese Jesús viene a decir que tenemos que trabajar en armonía, que tenemos que amarnos, que tenemos que respetarnos. Y luego todos los que Jesús los sanó, les cambió sus vidas, los que les mostró una visión, los que les dio un motivo, una esperanza para poder vivir. Recordemos que Jesús cuando estuvo en la tierra hizo cantidad de cosas, sanó leprosos, dio vista a los ciegos, liberó a personas endemoniadas, ayudó a que personas tuvieran una condición de vida muy diferente, como precisamente los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, que cobraban más de lo que era necesario. En este tiempo los recaudadores de impuestos vendrían a ser que como una DIAN. La DIAN, exacto. Y entonces muchos de esos funcionarios públicos cambiaron su estilo de vida, dejaron de explotar tanto a las personas hasta el punto que dijeron, Señor, ahora que ya te conozco, voy a dar 4 veces a los que les he tumbado, como decimos. Pero Jesús también transformó mujeres, hombres que estaban en una condición realmente totalmente distinta. Por eso cuando miramos el mensaje del cristianismo es, ¿qué queremos cambiar? ¿Las estructuras sociales o al individuo o a la persona? Nos ayuda bastante darle a toda la humanidad carro, casa, beca, pero mientras tanto en su corazón hay un odio, hay un espíritu de venganza, ¿o qué queremos? Cuando Jesús, acuérdense de esa palabra tan extraordinaria, lo llevaron ante Pilatos, porque todos a los que Jesús le hizo el bien, en un momento dado, nadie lo defendió. Nadie lo defendió. Cuando Pilatos dijo, bueno, a ver, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todos gritaron, ¿qué? A Barrabás. Prefieren siempre lo más negativo. Pastor. Y luego Jesús, cuando estuvo ante Pilatos, ¿qué le dijo el Señor a Pilatos? Pilatos le dijo, ¿no sabes que tengo poder de soltarte? Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi Padre vendría y enviaría sus legiones. Por eso aquí es donde tenemos que entrar a mirar nosotros. El reino de nosotros como cristianos, desde luego, somos colombianos y nos esforzamos por vivir bajo la constitución de nuestra nación. Pero ya como ciudadanos del reino de Dios, nosotros tenemos un rey. Tenemos unos estatutos, tenemos unos mandamientos, tenemos un pueblo, tenemos hasta un vocabulario que nos distingue a nosotros. Y por eso cada día para nosotros el ser está por encima de las estructuras. Y Dios lo que quiere primeramente es cambiar al ser humano. Acuérdense, si Jesús perfectamente estuviera más interesado en las estructuras sociales, 2 veces trataron de hacerlo rey. Y él hubiera cambiado todo. Acuérdense de la multiplicación de los panes y los peces. Con solamente 5 panes y ¿cuántos pececillos? 2 peces y 5 panes. Con eso dio alimentación a más de 5,000 personas, dice, sin contar las mujeres y los niños. Un promedio de más de 15,000 personas. Y cuando la gente vio esto, nos dio el pan. Qué bueno, nos dio el pan. Entonces, trataron, dice el versículo literalmente, de hacerlo rey a la fuerza. Y después lo seguían por eso. Y después lo seguían porque les dio el pan y él se apartó. La segunda oportunidad, ¿se acuerdan? Cuando Jesús llegó a Jerusalén, montado en un pollino. Hoy mucha gente llega montados en tremendos carros, ¿cierto? Escoltas por todos lados. Y Jesús llegó en un pollino. Y la gente, la multitud, y no eran 20 ni 30, ni eran sus discípulos, era toda Jerusalén que salió a tirarle a los mantos, cortaron ramas y empezaron a decirle, Hosana, Hosana, Hosana. La palabra Hosana es muy interesante porque la palabra Hosana no significa te adoro, Señor, sino la palabra Hosana significa libertador. Este es el libertador, este es el que nos va a libertar de la bota militar de Roma. Y de la misma manera también
lo querían hacer rey. Y Jesús lo que se hizo fue apartarse, porque él estaba más interesado en las personas. El ser humano debe cambiar. Cuando un hombre cambia, va a cambiar todo lo que hemos dicho. Si un padre borracho, perdone la expresión, conoce a Jesús y deja el alcohol, su familia va a mejorar. Y así sucesivamente. Resulta que estaba pensando que un televidente se está cuestionando en este momento, bueno, y ustedes son protestantes, ¿por qué no salen a protestar? Esa es una buena inquietud, ¿verdad? ¿Por qué protestantes? Pero cuando uno va a mirar la historia, lo que hizo Lutero, bueno, son varios reformadores, pero lo que hizo Lutero fue una sabia manera de protestar, y fue colocar las 95 tesis en la catedral de Gutenberg, y sencillamente dijo, mire, esto es lo que no está funcionando bien, y con base en eso se comenzó una reforma, que es lo que nosotros quisiéramos que se presentaran, ideas claras al gobierno, cosas que se pueden hacer y se pueden lograr, no cosas difíciles de lograr, porque en este momento se protesta para que se le dé alimento a todo el mundo, y entonces el Estado ya no sea un Estado que gobierne y dirija, sino que sea un Estado paternal, que sea el papá de todos. Deberíamos de mirarlo de esa manera. La protesta, las marchas se deben hacer con ideas claras, ¿cierto? Están ustedes en este momento, las han presentado. ¿Cuáles son esas ideas claras? Si el corazón es cambiado, si las vidas son cambiadas, todo será diferente, todo será transformado. Pastor Osvaldo decía, si la cabeza del hogar es un borracho y cambia su manera de ser, todo va a cambiar, todo va a mejorar. Eso es lo que nosotros necesitamos. Se nos dice protestantes, claro, pero no fue una revolución con piedras, con armas, sino fue una revolución con sabiduría. ¿Cómo se puede cambiar? Y se tuvieron que cambiar muchas cosas. Bueno, hoy se retomaron otra vez y las seguimos teniendo. Pero es lo que tenemos, el mensaje que les tenemos que dar a los que están haciendo esta manera de protesta. Presenten ideas que sean sabias, que sean prudentes, que sean para mejorar la nación. Muy bien, estamos ante una participación muy interesante, y es el Jesús de hoy. ¿Sería que es el diferente del Jesús de hace 2021 años? ¿O el Jesús de hoy tiene autoridad para hacer de que nuestra sociedad cambie, entendiendo la sociedad como cada uno, como individuo? Porque hemos dicho, si cambia el hombre, la sociedad va a cambiar, eso es indiscutible, pero hoy el orden es diferente. Si cambia la sociedad, el hombre va a cambiar, y eso pues creo que no está como muy claro. ¿Qué piensan ustedes? Si cambia el hombre, ¿cambia la sociedad? ¿O si cambia la sociedad, cambia el hombre? Yo quiero aportar algo allí de una experiencia que tuve en Lima, Perú. Tuve un viaje a Lima, Perú, a un congreso, y me presentaron el CEO de las minas de oro de Perú. Por alguna conexión que Dios hizo, hay una conexión a través de un agente, este hombre quería comer conmigo. Yo me sentía hasta honrado que un hombre de esa importancia quisiera comer conmigo. Él envió arregló un lugar en un buen restaurante y tuvimos una charla. Y él me dijo, hábleme del reino de Dios y hábleme de la palabra y el poder transformador que hace la palabra de Dios en la vida de las personas. Y yo le expliqué de una manera muy sencilla en la mesa cómo la palabra de Dios tenía poder y autoridad, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, voy a responder tu pregunta. Y yo le dije, ¿por qué usted me pregunta eso? Me dijo, yo doné 400 millones de dólares a gente pobre, me dijo él. Y ya me di cuenta en qué me equivoqué, porque yo les mejoré las casas, mejoré la tubería, mejoré el estatus social, mejoré todo alrededor de ellos, pero ellos, en vez de mejorar su calidad de vida, lo que hicieron que se volvieron más borrachos, más adúlteros, más fornicarios, más mentirosos, y más problemas hubo. O sea que yo dando dinero no transformé nada, me dijo. Me equivoqué, me faltó ese componente de haberles ayudado a ellos, no solamente con los recursos económicos, que es importante, sino con un mensaje como el que usted dice, el de la palabra de Dios, que es un agente transformador
del ser interior a través de Jesucristo en la vida de las personas. Excelente. Pastor Osvaldo, tomando un poco la historia bíblica que usted mencionó de la multiplicación de los panes y los peces, cuando los discípulos llegan a Jesús, le dicen, Él está predicando, está en lo fuerte de su predicación, y ellos están preocupados porque la gente tiene hambre. Y los discípulos vienen a Jesús y le dicen, Señor, la gente tiene hambre. En cierta forma le dijeron, ya, acabe la prédica porque la gente se le va a desmayar aquí del hambre. Y la respuesta de Jesús es contundente. Denles ustedes de comer. ¿Por qué razón? Porque la función del maestro allí no era darle comida a la gente, sino darle mensaje de la palabra. Y creo que la iglesia de este tiempo está llamada a eso. Nosotros no estamos llamados a darle comida a la gente. Estamos llamados a darle alimento espiritual, a darle esperanza para su vida. La palabra del Señor dice, ¿de qué aprovecha el hombre si se gana todo el mundo pero pierde su alma? Y creo que el centro de nuestra prédica, que es Jesús, el Salvador, debe ser ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación a este mundo en crisis. Y como bien le dijo Jesús a sus discípulos, que quien tenga que darles de comer, les dé de comer, y nosotros como iglesia les damos esperanza. Pero fíjese que el apóstol Juan plasma en su evangelio dos palabras bien importantes que dice el Señor Jesús: vosotros sois la luz del mundo. O sea, es necesario que nosotros le transmitamos a la sociedad y le estamos transmitiendo al individuo que tenemos que ser luz del mundo, pero también le dice, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, si nosotros no permeamos la sociedad con la palabra, pues la sociedad va a seguir haciendo exactamente lo mismo y va a querer depender siempre de los demás, va a querer depender siempre del Estado, y entonces va a ser muy difícil que haya una transformación de la sociedad y es muy difícil que haya una transformación del individuo. Hay que retomar esas palabras, y lo que nosotros como iglesia tenemos que ser luz y sal para poder bendecir, porque si no, entonces vamos a seguir siendo lo mismo, vamos a ser permeados por otras cosas y no por la palabra de Dios. Bueno, y ahí se va una parte que la política es servicio, la política es obra social, pero hemos observado que es que la gente se vuelve político es para arreglar su situación económica, y entonces no importa a quién tumbe, a quién destruya, a quién acabe, y los recursos, o sea, yo creo que Colombia es un país muy rico, ¿sí? Porque todo lo que se le ha robado a este país y todavía sigue respirando, creo que esta es la oportunidad de que nosotros reflexionemos y también sepamos a quién vamos a apoyar las próximas elecciones, ya sea Senado, ya sea Consejo, ya sea Asamblea y Presidencia. Pero escúchenos, pueblo. Nosotros aquí no estamos defendiendo a ningún bando, estamos dando una opinión bíblica. ¿Qué haría Jesús en este momento? Dar a conocer el reino. El reino de Dios llega a Colombia como lo anhelamos y las cosas cambian. Jonás le tocó ir a un rey a decirle, esto es lo que viene si no se arrepiente. Entonces lo que necesitamos, corazones convertidos y arrepentidos de verdad, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Si nos aceptaran ir y dar un abrazo en medio de lo que está pasando, pues iríamos a hacerlo, pero sabemos de que de pronto no vamos a ser bien aceptados, porque la gente quiere que uno piense y hable mal del gobierno y diga cosas contra el gobierno, y esa no es nuestra postura. Nuestra postura es cubrir a este gobierno, orando por él, y también bendecir a los que van a las marchas, para que el que salga vuelva con vida a su casa. Y esperamos que esta palabra les ayude a reflexionar, a pensar y a unirnos como colombianos. Muy bien, una cosa clara, volvemos al principio, a veces es bueno volver al principio. El versículo que comenzamos leyendo, a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes
y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Nuestra responsabilidad de los pastores que estamos acá es orar por todos los hombres. Ojo, no estamos en ningún momento diciendo somos de izquierda, somos de derecha, pertenecemos a tal partido político, en ningún momento de eso. Lo que estamos hablando es definitivamente el mensaje que Dios nos da a través de Pablo. Si alguien quiere pelear con alguno de nosotros, pelee con Pablo. Porque Pablo nos manda es a que oremos por todos los hombres, por todos los reyes. Así a usted no le guste el presidente Duque, nos manda a orar por él. Así no nos guste por los chicos que salen con vandalismo, y así no nos guste orar por supuestamente lo que puede estar detrás de todo esto. Debemos orar. Y quiero concluir con esta parte. Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿cierto? Eso lo dijo. Salomón fue uno de los hombres más sabios. Y en la Biblia encontramos cosas parecidas a las que estamos viviendo en este momento. Hay un rey que se llama el rey Josafat, y él estaba defendiendo su pueblo, y habían venido algunos pueblos a retomar, a explotarlos, a insultarlos y a quitarles sus derechos, los de Moab y los de Amón. No puedo leerles todo el capítulo, pero si usted tiene curiosidad o lo puede leer en su casa, Segunda de Crónicas capítulo 20, pero le llamo la atención 3 versículos. El primero, el versículo 11 dice: he aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Se parece a lo que estamos teniendo hoy? Desde luego. Y entonces Josafat, preocupado, angustiado, como estamos muchos de nosotros, preocupados con la situación, quizás llamamos a que hayan diferentes alternativas, pero mire lo que hizo Josafat, el versículo 12: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y mire el versículo cómo sigue: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. Qué tremendo versículo. Amén. Yo le pregunto, ¿sabe usted qué hacer en este tiempo? Nosotros decimos, bueno, que se sienten a hablar, que se sienten a conversar, pero no sabemos qué hacer. ¿Qué hace la mamá que le dice a su hijo: hijo, ¿por qué tienes que exponerte a ir a marchar? ¿Por qué? Y la mamá dice, no sé qué hacer. No sé qué hacer con mis hijos. No sé qué hacer ante esto a que vienen a perturbar los comercios. No sabemos qué hacer. Y Josafat luego dice: pero a ti, Señor, volvemos o alzamos nuestros ojos. Volvemos, dice, volvemos nuestros ojos. Y yo quiero decirle a todo Bogotá y Colombia que realmente ese es el tiempo de volver a Dios. Amén. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos volver a mirar al crucificado. Acabamos de terminar abril y celebramos la Semana Santa. ¿Sabe? No lo miremos solamente en Semana Santa. Volvamos al Señor. Miremoslo una vez más. ¿Y sabe cómo termina esta historia tan maravillosa? El último versículo del capítulo 20, el versículo exactamente, el 30 dice: y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Qué tremendo versículo, ¿no? Cuando volvemos a Dios, va a haber paz. ¿Qué queremos en estos días? ¿Paz o guerra? Paz. ¿Qué queremos? ¿Miseria o guerra? ¿Qué queremos? ¿Odiar a X o Y gobernante? ¿Qué queremos? ¿Odiar a los manifestantes o queremos paz? Y si queremos esa paz, pues realmente volvamos nuestros ojos a Él. Él siempre está ahí, con sus brazos abiertos, diciendo: vengan a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, que yo os haré descansar. ¿Cuál es su carga? ¿Cuál es la queja que tiene?
Vamos donde el Señor. ¿Cuál es la queja que tienen los manifestantes? Llevémosla al Señor. ¿Cuál es la queja que tiene nuestro presidente y todos los ministros? Llevémosla al Señor. Cerremos con una palabra de oración y bendigamos Colombia. ¿Sabe? Debemos estar bendiciendo Colombia y Bogotá. Cancelemos palabras de maldición. Esta ciudad, esta nación tan fea. No, cancelemos, ¿sabe? Hay muchas personas que están armando sus maletas y están diciendo, bye bye Colombia, me voy. Pero nosotros decimos, Dios tiene la respuesta para Colombia. Así es de que vamos a orar y vamos a bendecir nuestras ciudades y nuestra nación. Pastor Guillermo, levante una oración por Colombia y por Bogotá. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo especial el que nos has permitido estar aquí. Primero delante de tu presencia, Señor, en esta sala que ha sido dispuesta para que de aquí salga una voz de aliento, una voz de esperanza, una voz de cambio para esta tierra colombiana. Como ministros de tu palabra, como autoridades espirituales sobre esta nación, Señor. Como autoridades espirituales sobre esta nación, Señor. Hoy levantamos nuestras manos para declarar en el nombre poderoso de Jesús que vienen tiempos nuevos para Colombia, que viene una esperanza nueva para Colombia, que el evangelio poderoso de Jesús se predicará en todos los rincones de nuestra tierra y que, como dice tu palabra, Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hoy nos levantamos, Señor, enarbolando la bandera de tu evangelio, Señor, y también la bandera de nuestra patria Colombia, Señor, y declarando, oh Dios, que Colombia recibe tiempos de cambio, que Colombia recibe tiempos de restauración, que Colombia, Señor, recibe tiempos de progreso, tiempos de paz y tiempos de esperanza. Que, Señor, la respuesta que Colombia necesita, tanto en el gobierno como en las juventudes, en los manifestantes, en la fuerza pública y aún en tu iglesia, Señor, será dada en tu tiempo. Y esa respuesta solo tiene un nombre: Jesús de Nazaret, hombre sobre todo nombre, en el cual está la esperanza de este mundo en crisis, Señor. Hoy entregamos a Colombia en tus manos, Señor, porque sabemos que allí es donde puede encontrar la paz y la concordia que tanto necesita esta tierra, Señor. Amén y amén. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno poder estar. Por favor, duplique esto si usted lo quiere en diferentes medios.